Apocalipsis explicado versículo por versículo por Urias Smith. Capítulo 12. La Iglesia del Evangelio. Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 al 3. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta lloraba con dolores de parto y sufría angustias por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 coronas sobre sus cabezas. Una aclaración de esta parte del capítulo implicará un poco más que una mera definición de los símbolos introducidos. Esto puede darse en pocas palabras como sigue. Símbolo de una mujer. Es la verdadera iglesia. Una mujer corrupta se utiliza para representar una iglesia apóstata o corrupta. Lea Ezequiel 23, 2 al 4. Apocalipsis 17, 3 al 6. Apocalipsis 17, 15 y 18. Por similitud de razonamiento, una mujer pura, como en este caso representa, es la verdadera iglesia. El sol como símbolo. La luz y la gloria de la dispensación evangélica es aquí representada. Símbolo de la luna. La dispensación mosaica o de Moisés. Como la luna brilla con una luz prestada derivada del sol, así la dispensación anterior de la época de Moisés brilló con la luz prestada del presente evangelio. Allí tenían el tipo y la sombra. Aquí tenemos el antitipo y la sustancia. Símbolo de una corona de 2 estrellas. Representa los 12 apóstoles. Símbolo de un gran dragón rojo. La Roma pagana. Se explicará más adelante en los versículos 4 y 5. Símbolo del cielo. El espacio en el que está representado fue vista por el apóstol. No debemos suponer que las escenas aquí representadas a Juan tuvieron lugar en el cielo donde reside Dios, porque son acontecimientos que ocurrieron en esta tierra. Pero esta representación escénica que pasó ante el ojo del profeta apareció como si fuera en la región ocupada por el sol, la luna y las estrellas, de la que hablamos como el cielo. Los versículos 1 y 2 cubren un periodo de tiempo que comienza justo antes de la apertura de la presente dispensación, es decir, cubre la época mosaica, cuando la iglesia anhelaba y esperaba fervientemente el advenimiento del Mesías, y se extiende hasta el momento del pleno establecimiento de la iglesia evangélica, con su corona de 12 apóstoles. Lucas capítulo 2 versos 25, 26 y 38. No se pudo encontrar ningún símbolo más apropiado e impresionante que el que se emplea aquí. La dispensación mosaica brillaba con una luz prestada de la dispensación cristiana, así como la luna brilla con la luz prestada del sol. Qué apropiado, por lo tanto, representar la primera por la luna y la segunda por el sol. La mujer, la iglesia, tenía la luna bajo sus pies, es decir, la dispensación mosaica que acababa de terminar, y la mujer estaba vestida con la luz del sol del Evangelio que acababa de salir. Mediante la figura de la prolepsis se representa a la iglesia plenamente organizada con sus 12 apóstoles,
antes de que el niño varón Cristo apareciera en escena. Esto se explica fácilmente por el hecho de que debía constituirse así inmediatamente después de que Cristo comenzara su ministerio. Y él estaba más especialmente relacionado con esta iglesia que con la de la dispensación anterior. No hay motivo para ningún malentendido en el pasaje y por lo tanto no se hace ninguna violencia a un sistema correcto de interpretación por esta representación. Apocalipsis capítulo 12, verso 4 al 6. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo tan prontamente como naciera. Y dio a luz un hijo varón que iba a gobernar a todas las naciones con una vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la alimentara durante 1260 días. Explicación de la tercera parte de las estrellas del cielo. El dragón arrojó la tercera parte de las estrellas del cielo. Si las 12 estrellas con las que la corona de la mujer, utilizada aquí simbólicamente, representan a los 12 apóstoles, entonces las estrellas arrojadas por el dragón antes de su intento de destruir al niño varón o antes de la era cristiana puede representar una parte de los gobernantes del pueblo judío, de que el sol, la luna y las estrellas se usan a veces en este sentido simbólico, se tuvo evidencia en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Siendo el dragón un símbolo, solo podía tratar con estrellas simbólicas, y la cronología del acto aquí mencionado lo limitaría al pueblo judío. Judea se convirtió en una provincia romana 63 años antes del nacimiento del Mesías. Los judíos tenían tres clases de gobernantes: los reyes, los sacerdotes y el Sanedrín. Un tercio de ellos, los reyes, fueron arrebatados por el poder romano. Esto está escrito por Philip Smith en Historia del Mundo, volumen 3. Después de describir el asedio de Jerusalén por los romanos, Herodes y sus capitulaciones en la primavera del año 37 a.C., después de una obstinada resistencia de 6 meses, dice: Saal fue el fin de la dinastía Asmonea, exactamente 130 años después de las primeras victorias de Judas Macabeo, y en el 70º año desde la asunción de la diadema por Aristóbulo I. El dragón se presentó ante la mujer para devorar a su hijo. Ahora es necesario identificar el poder simbolizado por el dragón, y esto puede hacerse muy fácilmente. El testimonio relativo al niño varón que el dragón trata de destruir es aplicable solo a un ser que ha aparecido en este mundo, y es nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro ha sido arrebatado a Dios y a su trono, pero Él ha sido exaltado. Efesios 1, 20 y 21. Hebreos 8:1, Apocalipsis 3:21. Ningún otro ha recibido de Dios la comisión de gobernar todas las naciones con vara de hierro, sino que Él ha sido designado para esta obra. Salmos capítulo 2, versos 7 al 9. Ciertamente no puede haber duda de que el niño varón representa a Jesucristo. El tiempo al que se refiere la profecía es igualmente evidente. Fue el tiempo en que Cristo apareció en este mundo como un bebé en Belén. Habiendo comprobado ahora quién era el niño varón, es decir, Cristo, y habiendo fijado la cronología de la profecía en el momento en que nació en este mundo, será fácil encontrar el poder simbolizado por el dragón, porque el dragón representa algún poder que intentó destruirlo en su nacimiento.
¿Hubo tal intento? ¿Y quién lo hizo? No es necesario dar una respuesta formal a esta pregunta cualquiera que haya leído cómo Herodes, en un esfuerzo diabólico o por destruir al niño Jesús, ordenó matar a todos los niños de Belén de 2 años o menos. Pero, ¿quién era Herodes? Un gobernador romano de Roma. Herodes obtuvo su poder. Roma gobernaba en ese momento todo el mundo. Lucas 2:1. Y por lo tanto era parte responsable en esta cuestión. Además, Roma era el único gobierno terrenal que en aquel tiempo podía ser simbolizado en la profecía por esta misma razón que su dominio era universal. Por lo tanto, no es sino la razón más concluyente que el Imperio Romano es considerado por los comentaristas protestantes generalmente como el poder indicado por el gran dragón rojo. Y puede ser un hecho digno de mencionar que durante los siglos segundo, tercero, cuarto y quinto de la era cristiana, junto al águila, el dragón era el estandarte principal de las legiones romanas. Y ese dragón estaba pintado de rojo, como si en respuesta fiel a la imagen sostenida por el vidente de Patmos, Juan exclamara al mundo: somos la nación que esta imagen representa. Como hemos dicho, Roma, en la persona de Herodes, intentó destruir a Jesucristo cuando mandó destruir a todos los niños de Belén de 2 años o menos. El niño que nació ante los deseos expectantes de una iglesia que esperaba y vigilaba era nuestro adorable Redentor, que pronto gobernará las naciones con una vara de hierro. Herodes no pudo destruirlo. Los poderes combinados de la tierra y del infierno no pudieron vencerlo. Y aunque estuvo durante un tiempo bajo el dominio de la tumba, rompió sus crueles ataduras, abrió un camino de vida para la humanidad y fue arrebatado para Dios y su trono. O ascendió al cielo a la vista de sus discípulos, dejándoles por las palabras de los ángeles la más dulce de todas sus promesas, que así como fue arrebatado de ellos, así volvería. Y la iglesia huyó al desierto en el momento en que se estableció el papado, en el año 538 después de Cristo, donde se nutrió y alimentó de la palabra de Dios y la administración de los ángeles durante el largo, oscuro y sangriento gobierno de ese poder, 1260 años hasta 1798. Apocalipsis, capítulo 2, versos 7 al 12. Y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni se halló ya lugar en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz que decía en el cielo: ahora ha llegado la salvación, la fuerza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaban ante nuestro Dios día y noche. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por tanto, alegraos cielos, y vosotros que habitáis en ellos. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Los anteriores primeros 6 versículos de este capítulo ya explicados, como se ha visto, nos llevan al cierre de los 1260 años que marcan el fin de la supremacía papal en 1798. En el 7.º versículo que ahora nos toca es igualmente claro que nos lleva a épocas anteriores. ¿Hasta dónde? Hasta el tiempo introducido por primera vez en el capítulo, los días del primer advenimiento. Y hubo guerra en el cielo, el mismo cielo donde la mujer y el dragón fueron vistos al principio,
pero eran actores en escenas que tuvieron lugar aquí en la Tierra. Por lo tanto, entendemos que esta guerra se encuentra en el mismo lugar. ¿Y hasta qué punto somos llevados de vuelta? Evidentemente, al comienzo del ministerio de Cristo aquí en la Tierra. Para probar que es Miguel, es Cristo, lea Judas 9, Primera de Tesalonicenses 4:16, Juan 5:28 y 29. Y que este fue un tiempo especial de guerra entre él y Satanás, no necesita ser discutido. Aquí se presenta otro símbolo y Juan se apresura a decirnos que representa este símbolo. Es el diablo y Satanás. Pero esto no es lo mismo que el dragón de los versículos que ya leímos, Apocalipsis 12, 3 y 4. Era un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas en sus cabezas. Sería muy grotesco tratar de aplicar esto a Satanás personalmente. En ninguna parte de la Biblia se dice que Satanás sea rojo y no está dotado del número de cabezas y cuernos que allí se indican. Y si bien podría, como Dios de este mundo, tener una corona, ¿cómo se las arreglaría para llevar 7? Pero todos estos rasgos son muy aplicados a la Roma pagana. Cuando se desea presentar a Satanás mediante un símbolo, no se puede elegir uno más apropiado que un gran dragón o serpiente. Y es evidente que por qué se emplea también un símbolo similar para representar a Roma con algunas de sus características peculiares. Fue porque Roma, como imperio universal, era entonces el único agente general posible para llevar a cabo la voluntad de Satanás en la tierra. Pero no hay ocasión de confundir los dos símbolos. Con respecto a la guerra mencionada, Satanás había esperado la misión de Cristo en esta tierra como su última oportunidad de éxito para derrocar el plan de la salvación. Se acercó a Cristo con tentaciones engañosas, con la esperanza de vencerlo. Trató de destruirlo de diversas maneras durante su ministerio, y cuando logró ponerlo en la tumba se esforzó con un triunfo maligno por retenerlo allí. Pero en cada encuentro el Hijo de Dios salió triunfante y devuelve esta bondadosa promesa a sus fieles seguidores. Al que venza, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso nos muestra que Jesús, mientras estuvo en la tierra, libró una guerra y obtuvo la victoria. Satanás vio fracasar su último esfuerzo, su último plan fracasó. Se había jactado de que vencería al Hijo de Dios en su misión en este mundo, y así haría fracasar ignominiosamente el plan de la salvación. Y bien sabía que si era frustrado en estos últimos esfuerzos desesperado por frustrar la obra de Dios, su última esperanza había perecido y todo estaba perdido. Pero en el lenguaje del versículo 8 no prevaleció y de ahí que el cántico pueda ser bien cantado. Por tanto, alegraos cielos y vosotros que habitáis en ellos. Algunos sostienen que esta guerra tuvo lugar cuando Satanás, entonces un ángel de luz y gloria, se reveló en el cielo y que la expulsión de la que habla Juan fue su expulsión del cielo en este momento. Pero somos incapaces de armonizar este punto de vista con el testimonio que tenemos ante nosotros. Así, en el versículo 13 leemos, y cuando el dragón vio que había sido arrojado en la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Esto muestra que tan pronto como el diablo vio que fue arrojado, volvió su ira contra la mujer, que es la iglesia, que no lejos de ese momento huyó al desierto. Cuando Satanás se encontró así derrotado, el niño varón ya había sido dado a luz, es decir, el primer advenimiento de Cristo, ya había tenido lugar. De ahí que esta guerra y derrota de Satanás, que tuvo lugar a este lado de la era cristiana, y no mucho tiempo antes de que la iglesia se fuera al desierto en el año 538 después de Cristo,
No puede ser su caída del cielo antes de la creación del mundo, aunque esto fue una guerra en el cielo. Una vez más parece haber un número de casos en los que se habla de Satanás como derrotado o derribado. Uno fue el primer rechazo desde el cielo. Otro cuando Cristo lo venció en su primera venida y habrá otro en el futuro, cuando sea arrojado al abismo y encerrado durante 1000 años. Y en cada ocasión sucesiva contemplamos una limitación de su poder que aumenta regularmente. Cae un grado más bajo en cada combate sucesivo. La primera vez, como podemos deducir claramente de ciertas escrituras, la contienda fue entre él y Dios, el Padre. Véase segunda de Pedro 2:4. La segunda vez entre él y Cristo, el Hijo, como en la escritura que tenemos ante nosotros, mientras que la tercera vez un ángel basta para llevar a cabo la obra de su humillación. Apocalipsis capítulo 20, 1 y 2. Desde su primera contienda no se le ha permitido elevarse a la dignidad de contender con el Padre. Desde la segunda no ha tenido el privilegio, si así se puede llamar, de un encuentro personal con el Hijo. La guerra que se menciona en la escritura que tenemos ante nosotros es entre el diablo y Miguel, Cristo Cristo. El gran esfuerzo del primero contra el segundo personalmente fue durante su misión aquí en la tierra, y la gran victoria personal de Cristo sobre él fue en esa misma contienda. Explicación: ni se halló lugar en el cielo. El cielo, como hemos visto, no significa en este capítulo el lugar que es la morada de Dios y sus mensajeros celestiales. Aquí sin duda denota condiciones de lugar y la expresión significaría entonces que estaba aquí humillado y que nunca recuperaría su posesión anterior. Había sufrido una terrible derrota que Cristo describe diciendo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. La esperanza que había abrigado todo el tiempo de vencer al Hijo del Hombre cuando éste tomara nuestra naturaleza había perecido para siempre. Su poder fue limitado. Ya no podía aspirar a un encuentro personal con el Hijo de Dios, un hecho de que hasta entonces había dado en un grado comparativo dignidad y prestigio a su posición. De ahora en adelante, la iglesia, entre paréntesis, la mujer, es el objeto de su malicia y recurre a todos estos medios nefastos contra ella que naturalmente caracteriza una furia desconcertada y sin esperanza. Pero a continuación se entona un cántico en el cielo. Ahora ha llegado la salvación, etc. ¿Cómo es esto si estas escenas están en el pasado? ¿Había llegado entonces la salvación, la fuerza, el reino de Dios y el poder de su Cristo? No, en absoluto. Pero este cántico se cantó en forma prospectiva. Estas cosas estaban aseguradas. La gran victoria había sido ganada por Cristo, quien puso la cuestión de su establecimiento para siempre en paz. Así como leemos en otras escrituras, tenemos vida eterna, tenemos redención por su sangre, como si ahora estuviéramos en posición real de estas bendiciones, mientras que solo las tenemos por la fe. Y el lenguaje es simplemente una garantía de que son para siempre seguras para los vencedores finales. Seguidamente el profeta repasa rápidamente la obra de Satanás desde ese momento hasta el final, versículos 11 y 12, durante el cual los hermanos fieles lo vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, mientras su ira aumenta a medida que se acorta su tiempo. Aunque actúa por medio de poderes terrenales, Satanás personalmente es el agente principal desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, verso 13 al 17.
Y cuando el dragón vio que era arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que dio luz a un hijo varón. Y a la mujer le fueron dadas dos alas de águila, grandes, para que volara al desierto, a su lugar, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo, de la presencia de la serpiente. Y la serpiente echó su agua como un diluvio, un río, detrás de la mujer, para hacerla arrastrar por el diluvio. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y la tragó del diluvio, que el dragón echó de su boca. Y el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero pocos comentarios son necesarios sobre los versículos que acabamos de presentar. Basta decir que aquí volvemos a encontrarnos con el momento en que Satanás era plenamente consciente de que había fracasado por completo en todos sus intentos contra el Señor de la Gloria en su misión terrenal. Y al ver esto se volvió con una furia 10 veces mayor, como ya se ha notado, contra la iglesia que Cristo había establecido. Entonces tenemos de nuevo a la vista a la iglesia entrando en esa condición aquí denominada estar en el desierto. Esto debe denotar un estado de retiro de la mirada pública y de ocultamiento de sus enemigos. Aquella iglesia que durante toda la Edad Oscura pregonó sus mandatos señoriales a los oídos de la cristiandad, que la escuchaba y alardeó de sus estandartes ostentosos ante las grandes multitudes, no era la iglesia de Cristo, era el cuerpo del misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad era Dios manifestado aquí como hombre. El misterio de la iniquidad era un hombre que pretendía ser Dios. Esa era la gran apostasía, el mestizo producido por la unión del paganismo y el cristianismo. La verdadera iglesia estaba fuera de la vista, en lugares secretos, adoraban a Dios en las cuevas, los recovecos ocultos de los valles del Piamonte. Pueden tomarse como lugares representativos, donde la verdad del Evangelio era sagradamente resguardada de la furia de los enemigos. Aquí Dios velaba por su iglesia y con su providencia se la protegía y la sustentaba. Las alas de águila que le fueron dadas significan apropiadamente la prisa con la que la verdadera iglesia se vio obligada a proveer para su propia seguridad, cuando el hombre de pecado se instaló en el poder junto con la ayuda que Dios le proporcionó para este fin. La misma figura se utiliza para describir el trato de Dios con el antiguo Israel. Por medio de Moisés les dijo: habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre alas de águila y os atraje a mí. Éxodo 19:4. La mención del periodo durante el cual la mujer se nutre o alimenta en el desierto como un tiempo y la mitad de un tiempo significa que es la fraseología exacta utilizada en Daniel 7:25, donde se nos proporciona una clave para la explicación de este último pasaje, pues el mismo periodo es llamado en el versículo 6 de Apocalipsis 12, 1260 días. Esto muestra que un tiempo es igual a un año, 360 días. Dos tiempos es igual a 2 años o 720 días. Y medio tiempo es medio año o 180 días. Haciendo la sumatoria entre 360, 720 y 180 da 1260 días. Y proféticamente es 1260 años. Y eso siendo simbólico, lo cual significa 1260 años literales. La serpiente arrojó de su boca agua como un diluvio o río para llevarse la iglesia. Por sus falsas doctrinas, el papado había corrompido de tal manera a todas las naciones
que tuvo el control absoluto durante largos siglos del poder civil. A través de él, Satanás podía lanzar un poderoso diluvio de persecución contra la iglesia en todas las direcciones, y eso no tardó en hacerlo. Le hace la referencia a las terribles persecuciones de la iglesia por las observaciones hechas en Daniel 7:25. De 50 a 100 millones fueron arrastrados por el diluvio, pero la iglesia no fue tragada del todo. Los días fueron acortados por causa de los elegidos. Mateo 24:22. Explicación de la tierra ayudó a la mujer, abriendo su boca y tragándose el diluvio. La reforma del siglo XVI comenzó su trabajo. Dios levantó al notable Lutero y a sus colaboradores para exponer el verdadero carácter del papado y romper el poder con el que la superstición había esclavizado las mentes del pueblo. Lutero clavó sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y la pluma con la que las escribió, según el sueño simbólico del buen lector Federico de Sajonia, recorrió efectivamente el continente europeo y sacudió la triple corona sobre la cabeza del Papa. Los príncipes comenzaron a abrazar la causa de los reformistas. Era el amanecer de la luz, y la libertad religiosa y Dios no permitirían que las tinieblas se tragaran su resplandor. El vendedor Tetzel de las indulgencias se hinchó y bramó de ira, y el Papa León rugió de rabia, pero todo fue en vano. El hechizo se rompió. Los hombres descubrieron que las bulas y las anatemas del Papa caían inofensivamente a sus pies. Tan pronto como se atrevían a ejercer el derecho que Dios les había concedido de regular sus conciencias por su sola palabra, los defensores de la verdadera fe se multiplicaron y pronto se encontró suficiente suelo protestante en Suiza, Alemania, Holanda, Inglaterra, Noruega y Suecia para tragar las inundaciones de la furia papal y robarle su poder para dañar a la iglesia. Así la tierra ayudó a la mujer y ha continuado ayudándolo hasta el día de hoy, ya que el espíritu de la reforma y la libertad religiosa han sido fomentados por las principales naciones de la cristiandad. Pero el dragón aún no ha terminado su obra. El versículo 17 trae a la vista otro y último estallido de su ira, esta vez contra la última generación de cristianos que vive en la tierra. Decimos la última generación porque la guerra del dragón está dirigida contra el remanente de la simiente de la mujer, es decir, el remanente de la simiente o individuos que constituyen la verdadera iglesia, y ninguna generación, sino la última, puede ser representada verdaderamente por el remanente. Si es correcta la opinión de que ya hemos llegado a la generación que ha de presenciar el cierre de las escenas terrenales, esta guerra contra la verdad no puede estar lejos en el futuro. Este remanente se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Esto apunta a la reforma del sábado que se llevaba a cabo en los últimos días, porque solo en lo que respecta al sábado, en lo que se refiere a los mandamientos, hay alguna diferencia de fe y práctica entre los que aceptan el decálogo como ley moral. Eso se pone de manifiesto más particularmente en el mensaje de Apocalipsis capítulo 14 versos 9 al 12. Tal vez sea apropiado notar que según el testimonio de este capítulo, el diablo se vale de tres poderes para llevar a cabo su obra, y por eso se habla de todos ellos como el dragón, siendo él el agente inspirador de todos ellos. Estos son, primero, la Roma pagana; segundo, la Roma papal; tercero, la bestia de los dos cuernos de Apocalipsis 13, nuestro propio gobierno bajo el control del protestantismo apóstata, que es el agente principal, como será más adelante en la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Libro del Apocalipsis capítulo 12 por Urias Smith.
Bendiciones.